de soledad, el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. De aquellos días que hizo frío, el sol no apareció, cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido, una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, el carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro vengo, aquí estoy, carpintero. Al taller del maestro vengo, martillo en mano y mucho fuego. Al taller del maestro vengo. Es una gran bendición el poder saludar a cada uno de nuestros oyentes a esta hora de la noche. Gracias a Dios porque nos ha permitido un día más donde hemos visto su misericordia. Y creemos que con el tema que vamos a compartir con nuestros amigos y hermanos, elige vivir con Cristo.
Y de veras que cada uno de nosotros como seres humanos necesitamos visitar ese taller del Maestro. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor nos dice que cada uno de nosotros estamos totalmente arruinados con el pecado. Y eso se echa de ver a cada momento, a cada instante. La forma como usted y yo vivimos sobre esta tierra, podemos reflejar que en verdad el ser humano está totalmente arruinado por el pecado. Si usted puede notar, en cada segundo, en cada minuto, a cada hora, el ser humano refleja su vivencia, refleja que estamos esclavizados por el pecado. Así es que en esta noche queremos animar a cada uno de nosotros, como también a cada uno de nuestros conciudadanos y a todos los que vivimos sobre esta tierra, que elijamos vivir con Cristo. Y más adelante vamos a ver las razones por qué necesitamos vivir con Cristo. Mientras tanto, gocémonos con estas alabanzas.
Qué bonita relación entre un padre y un hijo. Y en esta noche, con base a esta preciosa alabanza, quisiera hablarte a ti, querido amigo, en esta oportunidad. Dios, como un Dios lleno de amor y lleno de mucha misericordia, quiere tener una íntima relación como un buen padre hacia su hijo. Y con este momento quisiera decirte que para poder lograr esta íntima relación entre tú y Dios, necesitas elegir vivir con Cristo Jesús. No hay otra forma como poder experimentar el amor de un buen padre hacia nosotros como seres humanos que somos. El apóstol Pablo escribió allá en los Gálatas en su capítulo 2 y en su versículo número 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con base a este versículo hermoso, quisiera animarte, querido amigo, el por qué debes de elegir vivir con Cristo. En primer lugar, porque necesitas ser justificado delante de Dios. Porque el ser humano necesita ser justificado delante de Dios. Porque el ser humano en su vivencia sobre esta tierra vive conforme a los deseos de su carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Bueno, resumido en tantas palabras que podemos decir, es que el ser humano vive bajo la esclavitud del pecado. Por eso el apóstol Pablo aquí en este versículo menciona la carne. El ser humano, usted y yo como seres humanos que somos, vivimos bajo esta tierra conforme a los deseos del pecado, en otras palabras. Por eso es de que el hombre constantemente refleja derrota espiritual, porque el hombre vive bajo los deseos de su misma carne. ¿Y cuáles son los deseos de su misma carne? Por ejemplo, los vicios, vivir constantemente en pleitos, vivir constantemente en fornicación o en adulterio, vivir bajo, por ejemplo, seguir en este caso consejos de brujos, o sea, buscar la brujería muchas veces para anhelar ver cuál va a ser mi futuro. Todo eso es parte de el poder vivir bajo la misma carne, o sea, bajo el pecado.
Por eso es de que el ser humano necesita ser justificado delante de Dios. Y hay otras razones. Por ejemplo, si hay algo que está hundiendo a muchos países a nivel mundial, es la corrupción. Esa corrupción que usted escucha tanto al nivel de gobierno, pero también hay corrupción en todas las instituciones de gobierno. Y aparte de las instituciones del gobierno, también hay corrupción en una forma muy personal como seres humanos que somos. La corrupción está en todo ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano vive bajo la carne. Por eso el reto es: elige vivir con Cristo. Porque, querido amigo, a través de Jesucristo podemos llegar a ser justificados delante de Dios. El apóstol Pablo nos enseña en su primera frase: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Será que el ser humano puede crucificarse delante de Dios o crucificarse juntamente con Cristo cuando Cristo ya murió muchos años atrás? ¿Cómo puede ser que un hombre sea crucificado con Cristo cuando Cristo murió hace muchos años atrás? Pues, querido amigo, quiero manifestarte que el ser humano puede crucificar su carne juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el ser humano puede identificarse en la muerte de Cristo Jesús a través de la fe. Cuando un hombre cree que Jesucristo murió por él, cuando un hombre cree que Jesucristo cargó con el castigo del pecado por él, Dios toma la fe de ese hombre para poderlo justificar, porque a través de la fe el hombre puede decir las mismas palabras que Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando el creyente, mis amados hermanos, tiene esa fe, cuando el hombre alcance esa fe y cree en el Señor Jesucristo y cree que el Señor Jesucristo cargó con todo su castigo por causa del pecado, entonces Dios lo va a considerar como que el ser humano ha muerto en Cristo Jesús. Y no solamente Dios va a tomar la fe de este hombre y lo va a considerar como habiéndose muerto en Cristo Jesús, sino que también lo considera su fe como su identificación con Cristo en la muerte. O en otras palabras, cuando el ser humano a través de su fe cree en Jesús y cree que Jesús cargó sus pecados en aquella cruz y que llevó también su castigo, entonces a través de la fe el ser humano puede identificarse en la muerte de Cristo Jesús. Querido amigo, a través de la fe tú puedes ser justificado delante de Dios. Cuando el ser humano a través de su fe cree que Jesucristo murió por él, entonces a través de la fe
va a identificarse con Cristo en su muerte. También a través de la fe, el ser humano puede, digamos en esta palabra, considera que su fe como que si ya hubiera sido castigado por el pecado en la muerte de Cristo Jesús. Dios lo ve así, Dios lo contempla así, como que tú y yo ya hemos cancelado nuestra culpa a través del castigo que Jesús llevó en aquella cruz a través de nuestra fe. Dios nos ve a través de Jesucristo, quien sufrió por nosotros, nos ve a nosotros como que ya sufrimos el castigo que merecíamos. Por eso te decimos, querido amigo, elige vivir con Cristo, porque solamente a través de Jesucristo tú puedes ser justificado delante de Dios. Jesucristo murió por ti y que por lo tanto tú, si quieres ser justificado, cree en el Señor Jesucristo, que Él murió por ti. Cree en el Señor Jesucristo, porque a través de la fe tú puedes estar delante de Dios y Dios te pueda ver como que tú ya pagaste las consecuencias de tu pecado a través de Jesucristo. Entonces, ¿por qué es necesario que el ser humano elija vivir con Cristo? Porque solamente a través de Jesucristo, tú, querido amigo, puedes ser justificado delante de Dios. Y cuando Dios te ve justificado, es cuando tú vas a empezar a vivir conforme al Espíritu. Y cuando tú, querido amigo, vivas conforme al Espíritu, vas a vivir sobre esta tierra solo para Dios. Y querido amigo, nos dice ahí en Romanos capítulo 8, versículos 18, dice la palabra en Romanos 8, nos dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso está en Romanos 8:1. Entonces, ¿notas, querido amigo, cómo Dios quiere tener una íntima relación contigo, como una relación de un padre hacia un hijo? Pero para que tú y yo podamos en verdad ser el hijo de Dios, tenemos que vivir, como dice nuestro título, vivir con Cristo. Porque a través de Jesucristo podemos ser justificados. Y cuando somos justificados es cuando ya no vamos a vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando vivimos conforme al Espíritu es cuando vamos a vivir solo para Dios. Por eso el reto es: elige vivir con Cristo, querido amigo. Y cuando tú vives sobre esta tierra conforme al Espíritu, dice en Romanos 1:8, dice al inicio de este pasaje: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Notas la otra razón por qué te hacemos el reto? Elige vivir con Cristo.
porque solamente con Cristo Jesús, solamente viviendo con Cristo Jesús, no recibirás ninguna condenación. Al contrario, si tú andas conforme al Espíritu, vuelvo a decirte, vas a tener pasión por vivir solo para Dios sobre esta tierra. Como segundo punto, hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué necesitas vivir para Dios? ¿Para qué o por qué necesitas vivir para Dios? Bueno, primero déjame explicarte lo siguiente. Para que tú puedas vivir para Dios, necesitas permitir que Cristo viva dentro de tu corazón. Oye las siguientes frases que mencionó el apóstol Pablo ahí en Gálatas 2:20, en su segunda parte de este versículo, y dice: ya no vivo yo. O sea, yo ya no vivo conforme la carne, yo ya no vivo conforme el pecado, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué necesitas vivir para Dios sobre esta tierra? ¿Por qué necesitas vivir para Dios sobre esta tierra? Porque, querido amigo, Dios quiere tener esta relación paterna contigo. Dios quiere mostrarte cuánto te ama. Pero para que tú experimentes en verdad el amor de Dios como un padre, debes de dejar de vivir en tu carne. Debes de dejar de vivir conforme a los deseos, conforme a las pasiones de la carne, o sea, del pecado. Debes de dejar eso. Por eso es de que yo quiero decirte, querido amigo, que muchas veces yo quisiera dejar toda esa vivencia de pecado en mi vida, pero yo nunca lo voy a poder lograr. No puedo lograrlo por más que yo me esfuerce, por más que tú te esfuerces. No puedes librarte del pecado. ¿Por qué? Porque vives conforme a la carne. Y es por esa razón que a través de Gálatas 2:20 te hacemos el reto, elige vivir con Cristo, porque solamente Cristo te va a ayudar, te va a sacar de poder vivir bajo esa vivencia humana, bajo esa vivencia en la carne. Solamente Jesucristo puede librarte de esa esclavitud de pecado con que vives. El apóstol Pablo nos dice, ya no vivo yo. Eso es lo que desea Dios que tú digas. Ya no vivo yo. Esa es la expresión que Dios anhela escuchar de ti. Ya el apóstol Pablo lo mencionó: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando el apóstol Pablo decía, mas vive Cristo en mí, está diciendo que Cristo es el que está teniendo el control de su vida. Por eso es de que cuando decimos, necesitas vivir solo para Dios, pero ¿qué tengo que hacer para vivir solo para Dios? Amigo, permite que Cristo entre en tu corazón y que Él tome el control de tu vida.
Y cuando Cristo toma el control de tu vida es cuando vas a poder decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo estará a cargo de tu vida, querido amigo. Ya no estarás tú a cargo de tu vida. Ya no podrás expresar aquellas frases que mucho escuchamos sobre esta tierra. La vida me pertenece, la vida que yo tengo me pertenece, así es que yo decido qué hacer con mi vida. Pero déjame decirte, querido amigo, que cuando tú conduces tu vida, aparentemente estás tomando el camino correcto, pero dice la palabra que ese camino es de muerte. Por esa razón, amigo, elige vivir con Cristo Jesús, porque Él quiere y porque solamente Él puede hacerse cargo de tu vida y llevarte hacia la victoria que tú necesitas tener sobre el pecado que te está llevando a un infierno que está preparado, oye esto, para Satanás y a sus seguidores. Cristo te hace la invitación. Cristo te hace este llamado. Acepta a Jesús y deja que Jesús se haga cargo de tu vida. El ser humano debe fundirse en Cristo de manera tal como si Cristo caminara por la tierra en tu cuerpo. Querido amigo, cuando Cristo toma el control de tu vida, te vas a fundir en Cristo Jesús, vas a ser de la misma materia de Cristo Jesús. Y cuando tú te fundes en esa materia espiritual, tu vida va a ser sobre esta tierra como si Cristo estuviera viviendo sobre esta tierra a través de tu caminar, a través de tu cuerpo. Por eso nuestro tema es: elige vivir con Cristo. ¿Por qué necesitas vivir con Cristo? Número 1, porque necesitas ser justificado delante de Dios. Y número 2, porque necesitas vivir solo para Dios. Y para poder vivir solo para Dios, necesitas elegir vivir con Cristo Jesús, porque Cristo Jesús quiere caminar sobre esta tierra contigo, quiere reflejar en tu cuerpo que Cristo está caminando sobre esta tierra. ¿Y cómo caminó Cristo Jesús sobre esta tierra? Bueno, vas a ser un hombre generoso. Vas a ser un hombre que va a amar a su prójimo, que va a ayudar a su prójimo, que va a conducir a su prójimo hacia los caminos correctos. Un hombre que deja que Cristo se revele en el caminar a través del cuerpo del ser humano, va a ser un hombre que va a bendecir su hogar, va a bendecir su trabajo, va a bendecir a toda una nación que tanto lo necesitamos. Hoy más que nunca necesitamos que hombres y mujeres se fundan en Cristo Jesús para que Jesús camine juntamente con cada ser humano sobre esta tierra. Hombres de
compasión, hombres llenos de mucha misericordia, hombres llenos de mucho amor de Cristo Jesús. Amigo, si tú no ves la misericordia, la bondad en otros seres humanos, tú y esos otros seres humanos necesitan elegir de Cristo, vivir con Cristo Jesús para poder ser cambiados, transformados. ¿Sí? El ser humano debe tener una gran unión y compañerismo con Cristo, como si fuera solo una rama que toma su vida misma y su nutrición de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Resumido todo lo que dije anteriormente, el ser humano, tú, querido amigo, necesitas vivir pegado en Cristo Jesús, y que cuando tú vivas pegado a Cristo Jesús vas a hacer compañerismo con Cristo, y cuando tú tengas ese compañerismo con Cristo, Cristo mismo te va a dar ese ánimo de vida, y no solamente ese ánimo de vida, sino Cristo te va a nutrir. ¿Y en dónde baso lo que estoy hablando en estos momentos? Oye lo que dice en Juan 15 del 1 al 6, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, oye, todo pámpano, eso es toda una figura. ¿Quién es la vid? Es Cristo Jesús. ¿Quién es el labrador? Es el Padre, es Dios. ¿Y quién es el pámpano? Eres tú, si tú crees en Cristo Jesús. Si tú crees que Cristo Jesús se llevó todos tus pecados, y que si tú crees que Cristo pagó tus culpas en aquella cruz, te conviertes en un pámpano. Y por eso dice aquí el Señor: todo pámpano que en mí no lleva fruto, la quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mira qué increíble este pasaje, querido amigo. Por eso el reto es: elige vivir con Cristo, porque solamente con Cristo tú podrás llevar buen fruto. Tú como pámpano vas a llevar buen fruto. Y oye lo que dice el pasaje: y todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, todo pámpano que no está pegado a mí, que no experimenta ningún compañerismo conmigo, que no tiene ninguna unión conmigo, no llevará ningún fruto. ¿Y qué pasará con este pámpano? Dice: lo quitará. Pero aquel que tiene compañerismo, aquel que tiene unión con Cristo Jesús, dice que Cristo Jesús lo limpiará. Cristo Jesús lo limpiará para que este pámpano lleve más fruto. Y oye lo que dice en el versículo número 3: y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Querido amigo, ahí está otro elemento especial que Dios ha dejado sobre esta tierra, y que creo yo que tú no desconoces de esta palabra, porque de alguna manera tú sabes que existe un libro poderoso sobre esta tierra, un libro que transforma, un libro que limpia los corazones, un libro que nos guía hacia la salvación. Es las Sagradas Escrituras. Por eso
Dice aquí el versículo 3, que todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, todo aquel que ha creído que ha sido limpiado de sus pecados, dice que Cristo Jesús lo limpia a través de la palabra. Y oye lo que dice en el versículo número 4. Permaneced en mí. Aquí está el reto de Jesús. Por eso decimos en nuestro tema, elige vivir con Cristo. ¿Por qué? Porque ya el apóstol Pablo nos dio las razones por qué necesito yo vivir con Cristo Jesús. Y aquí en Juan capítulo 15, versículo 14 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ve tú lo que sucede cuando Cristo Jesús no está en nuestras vidas. Pero aquí está el llamado, querido amigo. Elige vivir con Cristo. ¿En dónde está la invitación? En San Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí hay que unión y compañerismo. Hay que permanecer en esa vid que nos hace llevar más fruto. Hay que permanecer en esta vid porque esta vid nos ayudará a recibir la provisión espiritual que necesitamos día a día. Así es que, querido amigo, por última vez queremos decirte en esta oportunidad, elige vivir con Cristo Jesús. Cristo Jesús te ama y se dio a sí mismo en favor tuyo. Cristo Jesús vino al rescate de cada uno de nosotros como seres humanos, porque tú y yo estamos esclavizados bajo ese pecado. Pero Cristo Jesús se dio a sí mismo con el fin, con el propósito de que tú y yo podamos vivir sobre esta tierra solo para Dios. Y Dios nos ayudará a través de Cristo Jesús a que llevemos frutos y frutos de bendición para a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos, a toda nuestra nación. Aquí está la oportunidad, querido amigo. Ven, porque Cristo es esa vid que quiere darte vida y vida eterna. Y tú, como pámpano, de verdad necesitas de esa vid. Toma la decisión para elegir y vivir con Cristo Jesús sobre esta tierra. Que el Señor te bendiga grandemente en esta hora y que cada uno de ustedes puedan ser iluminados con esta palabra del Señor. Así es que elijamos vivir con Cristo Jesús en esta preciosa noche.
Bendito Padre, te damos gracias porque tú has demostrado durante muchas generaciones el amor que tú tienes a la humanidad. Ese llamado es un llamado constante. Dice tu palabra que en tiempos antiguos tú hablaste a los seres humanos a través de los profetas, a través de los apóstoles, y hoy, en esta generación, tú nos sigues hablando a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús vivió sobre esta tierra y trabajó durante 3 años y medio haciendo esta obra, planteándole a todos los seres humanos, a religiosos, a políticos, a negociantes, a todo ser humano les anunció y los invitó a venir al reino de los cielos, porque el reino de los cielos ya llegó a esta tierra. El Señor Jesús cumplió con su gran comisión, muriendo allá en aquella cruz, llevándose nuestros pecados, sufriendo por causa de nuestras culpas, de nuestros pecados, Padre Santo. Él sufrió nuestros dolores. Él se llevó los vituperios, Padre bendito, hacia aquella cruz, cuando éramos nosotros los que teníamos que sufrir las consecuencias, esas consecuencias de ser reos del pecado. Pero te damos gracias, Padre, te damos gracias, Cristo, por tener compasión por cada uno de nosotros. Y que hoy, Señor, tú nos vuelves a tocar el corazón, a que debemos de elegir vivir contigo, porque el pecado todavía reina sobre el ser humano. Y queremos, Señor, suplicarte que tengas misericordia de aquellos que todavía están encarcelados hasta lo más profundo de su pecado. Que a través de tu gracia y de tu bondad el ser humano pueda contemplar de que necesita ser justificado delante de ti, Padre bendito, y que tú has dejado el medio, y ese medio se llama Cristo Jesús. Oh Señor, oramos por cada uno de nuestros conciudadanos para que ellos puedan visualizar esa necesidad de recibir, de creer en Cristo Jesús. Que cada uno de los ciudadanos pueda decir como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que el ser humano pueda decir: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito Señor, en tus manos dejamos a todos nuestros amigos que están apartados de ti. Que
que a través de Jesucristo ellos puedan acercarse a ti y que a través de Jesucristo ellos alcancen esa justificación, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por este momento. Gracias, mi Dios, por esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Un gusto el poder estudiar junto con ustedes esta porción de la palabra del Señor. Que en esta noche ustedes puedan descansar siempre con la paz y la bendición de Dios. Hasta pronto, queridos amigos, y adelante con Cristo Jesús.